¿Qué tan buena idea es subir el salario mínimo? ¿Realmente beneficia a los más pobres? Cada cierto tiempo, normalmente a finales de año, se discute cuánto será el aumento del salario mínimo para el próximo año. Por lo general, hacen parte de las negociaciones tanto representantes de empresarios como de las centrales obreras. De igual manera, es muy común que los representantes de los trabajadores pidan un aumento muy alto en favor de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los más necesitados del país. La pregunta es, ¿realmente un gran aumento del salario mínimo beneficiaría a los más pobres? Pónganse cómodos porque hoy en Financial Zone te lo contaremos todo. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. ¿Por qué incrementar el salario mínimo no sirve para nada? Es muy evidente que es una medida populista del gobierno, entre muchas otras como lo fueron las pensiones en su momento. Sin duda, el crecimiento del salario mínimo, así como de las pensiones, ambos temas relacionados por ser de mucho interés para las campañas políticas, ya que es una forma de conseguir la aprobación de los votantes. Pero es muy importante que analicemos los siguientes puntos para poder entender la situación. Primero tenemos que pensar como patrón. Piensen que son el dueño o son el jefe de una determinada empresa o fábrica. Además, supongamos que tienes una fábrica con 100 empleados, así que le pagas un salario mínimo, supongamos que son $100 diarios. Entonces, tú en tu contabilidad tienes pensado pagar 10,000 de mano de obra al día, ni $1 más ni $1 menos. Hasta allí todo bien, pero al día siguiente llega un populista político y decide decir que todos merecen un salario digno y sube el salario mínimo a un astronómico 10%. Entonces, ya te jodieron todo tu presupuesto. Ahora le tienes que pagar $110 a cada empleado y en total gastarías $1,000 más diarios. ¿Es eso o puedes hacer algo para ahorrarte esos $1,000? Divide $10,000 entre 110, te da 90.9. Pero, siendo números enteros, digamos que, con estos 10,000 exactos, solo puedes pagar 90 empleados. Lo más lógico sería correr a los 10 peorcitos y ya no tienes que pagar esos 1,000 más. Eso es lo que muchas empresas optan por hacer al final. Esto incrementa la tasa de desempleo de un país y es algo muy lógico, ya que, porque el gobierno sube el salario mínimo, tú como dueño no vas a ganar ese 10% más. Todo lo contrario. Además de pagarle las prestaciones de ley a tus empleados, además, tienes que pagar más y declarar más impuestos por pagarle más a los dueños de empresas transnacionales que buscan lugares donde puedan pagar sueldos de esclavos. Pero tampoco les conviene a los obreros porque los van a correr, y más si suben el salario mínimo a cada rato, como en el caso de Venezuela. Lo más irónico es que no les alcanza para nada. A cualquier gobierno medianamente responsable, uno de los datos que más le preocupa es la tasa de desempleo, y con justa razón. Póngase a pensar, ¿qué pasaría si la tasa de desempleo se disparara de la noche a la mañana, como en el caso de México? A esos desempleados problemáticos se les empezará a ocurrir muchas cosas creativas, digamos un tanto ilícitas. Al final, no puedes controlar tanto crimen organizado. Entonces, al incrementarse la tasa de desempleo, a su vez, se incrementan los delitos, según los datos de Organización Internacional del Trabajo. Si el video ha sido de tu disfrute antes de conocer estos 7 factores, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información similar a esta. Continuamos. Según la ONU, la tasa de desempleo ideal para un país ronda por un 3%. También debe existir un cierto porcentaje de desempleo, porque si todo un país tiene un mismo sueldo, la gente se vuelve conformista y dejan de competir entre ellos y de aspirar a mejorar más allá del salario mínimo. Originalmente, el objetivo del salario mínimo se pensó para ayudar a mejorar las condiciones de los trabajadores, ya que las condiciones de trabajo antes eran completamente inhumanas y se veía una explotación laboral a nivel global. También hay que tomar en cuenta que, en Latinoamérica, la situación tiende a ser peor y no podemos esperar salarios suizos o australianos. Por esta razón, la finalidad del salario mínimo en sus inicios era apoyar a las familias de los obreros para que el padre de familia le alcanzara para mantener a su esposa y por lo menos a sus 2 hijos. Por otra parte, en general, el descontento ciudadano es el incremento de la inflación, ya que es muy simple: si el salario mínimo sube,
entonces los costos de producir mercancías también se elevan. Por esta razón, hay empresas a las que no les queda de otra más que subir los salarios sin tener que correr a sus empleados, pero entonces tienen que subir los precios de sus productos para compensar el aumento del salario. Obviamente las fábricas no van a trabajar de gratis. Como consecuencia directa, la inflación se dispara. Por eso, a los que reciben un salario mínimo, aunque ganen más, también van a gastar más dinero por el aumento de su salario. Y no solo ello, toda la población sufrirán las mismas consecuencias. Mientras, los dueños de las fábricas son los que más pierden, porque el gobierno no pierde absolutamente nada. Todo lo contrario, cuando viene época de elecciones es una medida muy recurrida como propuesta de campaña o subiéndolo para apoyar al candidato de su propio partido. Esto genera muchos votos. Así es como se usa el salario mínimo actualmente para pura política populista. Al final, ellos son los únicos que pueden aprobar o subir el salario mínimo. Por lo tanto, es una medida que tenía buena intención en sus inicios, pero ha resultado a ser contraproducente hoy en día. En países donde la mano de obra es muy barata y se utiliza de modo inverso, se considera un sueldo infrahumano y se utiliza para fines políticos. Así, los políticos atraen inversión extranjera directa por los baratos que son los empleados y pueden hacer proselitismo político en las campañas políticas, aunque suba el desempleo. Mientras la inflación y la delincuencia se disparan, al final, a los políticos no les afecta para nada en su vida cotidiana. Y que no se malentienda todo esto, el salario mínimo sí debería subir, pero por ajustes inflacionarios, no por populismo para elecciones. Porque, como sabemos, la inflación en realidad es provocada por los bancos centrales al imprimir más billetes sin soporte, perdiendo el valor de la moneda del país. Sin embargo, a todos los asalariados se le tendría que pagar más dependiendo de cuánto fue la inflación, lo cual a ningún empleador le conviene. Entonces todos perdemos. Lo ideal sería hacer un salario mínimo promedio mensual, ya que la mano de obra, como todo bien o servicio, debería cotizarse constantemente y cotizarse en base a la oferta y la demanda. En conclusión, no significa que un aumento de salario mínimo perjudique a todo el mundo. Evidentemente sí beneficia, pero a quienes ya están empleados, y si consideras que el salario mínimo en tu país es bajo, imagina a las personas que ni siquiera tienen salario. Lejos de proteger a los más débiles, el salario mínimo legal los excluye condenándolos al desempleo o, en el mejor de los casos, al empleo informal, especialmente en Latinoamérica. Ahora bien, ¿un salario mínimo por regiones podría resultar mejor para los más necesitados? Déjanos tus respuestas en los comentarios y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video si te ha gustado. Se despide Financial Zone. Hasta el próximo video.